y vamos a seguir con el manual número 4 de adiestramiento, la iglesia, su visión y estrategia, y entramos a la lección número 4, titulada El verdadero crecimiento, producto de una iglesia saludable. Hasta aquí hemos estado hablando de lo que es una iglesia apostólica, sus características, y también de la visión y la estrategia que esta iglesia tiene. Ahora vamos a hacer como un preámbulo de todo lo que es la estrategia para crecer. Pero no podemos hablar de crecer y de estrategias si no entendemos la normalidad del crecimiento que Dios espera de su iglesia. Hoy en día hay un sinnúmero de charlas, conferencias de crecimiento. Hace tiempo un pastor me solicitó ir a una reunión donde venían diferentes expositores de varias partes del mundo para hablar del crecimiento de la iglesia. Y por encima de todas las estrategias, experiencias que Dios está dando a muchas congregaciones de crecimiento, tenemos que entender que hay un crecimiento verdadero y hay un crecimiento falso. El tema no es en sí crecer. Crecen los mormones, crecen los terroristas, crece el pecado, crece la diosa madre, crece la brujería, todo crece. Así que el tema no es crecer, sino cómo estamos creciendo. Por eso que aquí estamos hablando de crecer verdaderamente. Y en relación pues a Dios. ¿Cómo Dios quiere que crezcamos? Ese es el tema. No es crecer por crecer, y el hecho de que algo crezca, hablando del tema de iglesia, de que una denominación crezca, no implica que eso es una evidencia de la aprobación divina. No nos confundamos. Jesucristo, por ejemplo, en su ministerio, casi todo el pueblo se volcó a seguirlo. Pero Cristo no estaba satisfecho con ese seguimiento. Él no estaba agradado. Y finalmente lo dejaron solo. Se quedaron 12. Y irónicamente, eso cuando se quedaron esos 12, ahí Jesús estaba agradado. Cuando la multitud lo estaba haciendo, Él decía, esto no es lo que yo quiero. Y luego de exponer las verdades del Evangelio y por qué Él estaba acá, todos se fueron y se quedaron 12. Y eso sí era el crecimiento que él estaba agradado. No por la cantidad, sino por la forma en que estaba quedándose las personas que iban a estar con Él. Finalmente, dice que 500 estaban convencidos, pero en el aposento alto solo quedaron 120. Si lo vemos en términos de crecimiento contemporáneo y vemos las megas iglesias que hay hoy en día, que no es malo tener una mega iglesia, sino que es por darle un ejemplo, y vemos el ministerio de Cristo, por lo menos en Hechos capítulo 1, 2, la congregación primaria que Cristo tuvo, de 120, era un fracaso completo de la perspectiva del crecimiento que hoy se plantea. Entonces, las cosas que parecen un fracaso, desde la perspectiva divina no lo puede ser. Hay personas que nunca crecen porque andan mal. Y hay personas que crecen y están mal también. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle hoy día? Que hay un verdadero crecimiento. Y eso es lo que vamos a hablar hoy y es lo que yo espero delante de Dios, porque soy un siervo de Dios y lo que usted debe esperar
y lo que Dios espera por sobre todo. Así que este tema es fundamental para luego hablar de toda la estrategia que vamos a hacer más adelante para crecer, porque de crecer tenemos que crecer, pero correctamente. Amén. Entonces creo que hay un pasaje que resume en forma sustancial todo lo que estoy hablando aquí de crecer verdaderamente. Hechos capítulo 2, verso 46 al 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es crecimiento, un crecimiento continuo, un crecimiento diario, poderoso. Y dice, el Señor añadía. No es que el Señor hacía todo el trabajo, Él añadía. Pero el trabajo lo hacía la iglesia, evidentemente. Pero cuando dice el Señor añadía, es que el Señor estaba en el asunto, el Señor estaba aprobando este crecimiento. Era el crecimiento verdadero. Así que vamos a ver entonces cómo es que en la iglesia se dio este crecimiento diario, constante, vivificante, agradable, dirigido por el Dios Todopoderoso. Bien, vemos en este pasaje de la Escritura, donde se termina pues hablando de un crecimiento constante, vemos que hubieron unos requisitos que antecedieron a esta declaración. Y el Señor añadía cada día a la iglesia que había, los que habían de ser salvos. Cuando dice y el Señor, ese y implica que hay cosas que se dieron antes para que el Señor añada a los que iban a ser salvos. Y yo he puesto este título, una relación saludable. Es decir, el producto de ese añadir constante de crecimiento en la iglesia, lo que antecedió a ello, simplemente podemos darle un título, una relación saludable. Eso es lo que se estaba dando en esta iglesia. Y producto de esa relación saludable, el Señor comenzó a añadir los que iban a ser salvos. Por eso que aquí he puesto este título, una iglesia saludable, una iglesia que crece. Crece verdaderamente. La iglesia puede estar enferma, igual va a crecer. Los hospitales crecen bastante, están llenos de enfermos. Entonces, una iglesia enferma que crece es un hospital. Y de los peores. Entonces, Dios no quiere una iglesia que crezca con enfermos, sino una iglesia con crecimiento saludable. Mira a tu hermano si tiene cara de enfermo, dile que Dios tenga misericordia de ti. Gloria a Dios. No estás en la visión, dile hermano. Así no queremos vendremos enfermos, pero tenemos que, al llegar aquí, inyectarnos a la salud de Dios. Amén. Entonces vamos a ver cómo es esto. Cómo es que esta iglesia vivía la salud de Dios y crecía. Entonces ahí vamos a ver varios puntos ya al respecto. Y ahí en la lección, en la página 23 dice punto A. Tomado de Hechos 2:46, donde dice y perseverando. Lo primero que hizo que haya un crecimiento constante en la iglesia naciente, producto de esa salud que había en ella, fue la perseverancia. No en sus pecados, en sus maldades, no perseverando en sus obstinaciones. No, ¿en qué estaban perseverando? En la doctrina. Y usted me dirá, ¿y cómo sabe usted, pastor, esto? ¿Usted de dónde sacó eso? ¿Se lo inventó? No, eso está más atrás.
ahí se nos dice en qué estaban ellos perseverando. En el verso 42 nos explica en qué estaban perseverando estos hermanos. Hechos 2:42 dice, y perseveraban ¿en qué? Aleluya. En la doctrina de los apóstoles. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos quieren ser saludables? Tienen que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué significa eso? Saberse de memoria la doctrina, tener una inteligencia muy amplia, una agudeza mental. No. Recuerden que la doctrina apostolar es vida. Cristo dijo, mi palabra, mi doctrina es vida. Yo he venido para que tengan vida. No es llenarte el cerebro. Lo que debe entender, y lo voy a remarcar constantemente, no solamente en esta escuela, sino creo que lo he hablado también en los cultos. La iglesia, hermano, no es una universidad, no es una academia, no es un instituto. La iglesia es el cuerpo viviente del Dios Todopoderoso, donde lo que tú recibes es vida revelada por el Espíritu Santo. Claro, hay doctrina escritural, pero esa palabra escritural tiene que ser ese carne. Entonces, cuando dicen perseveraban en la doctrina, perseveraban en la vida de Dios. Perseveraban en los fundamentos, en lo que la cimentaban. Y eso los hacía saludables. Amén. Por ejemplo, algo práctico, ¿no? Que usted tiene que perseverar para ser sano, el perdón. ¿Cuántos saben que Dios quiere que perdonemos a los que nos han ofendido? Esa es doctrina. Pero si es solamente un conocimiento cerebral, tremendo el perdón, vamos a estudiar qué significa en el griego, en el hebreo. Tremendo, me lo tengo acá, pero tú eres un amargado, no perdonas a nadie. Entonces, amado, simplemente eres un académico. Pero cuando tú entiendes el perdón, que de todo tu corazón tú tienes que perdonar los que te han ofendido, te han malogrado la vida. Y eso se mete a tu espíritu y tú vas y dices te perdono y con lágrimas abrazas a esa persona y comienzas a amarlo. Entonces ya no es un conocimiento intelectual solamente, porque de todas maneras tenemos cerebro para pensar, ¿no? Pero esa palabra ya se convierte en carne. Y entonces tienes que perseverar en eso. Tienes que seguir perdonando. Porque si al otro día dices, si me haces otra vez, ahí sí ya no te perdono. Entonces otra vez te enferma. ¿Te das cuenta? ¿Me entienden, hermano, no? Entonces, cuando la Biblia habla de perseverar en la doctrina de los apóstoles, no está hablando de memorizar textos bíblicos solamente. Eso es bueno, no es que sea malo, ¿verdad? No es solamente algo intelectual. La iglesia no es una academia, vuelvo a repetir, un instituto humano. Es un lugar donde la palabra tiene que hacerse carne, hacerse vida, y en eso hay que perseverar. Amén. Entonces, eso es lo que hacían ellos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso es que remarco también, hoy por internet yo leo mucho personas que dicen, yo soy de la sana doctrina, nosotros somos de la sana doctrina. ¿Ya? Pero cuando leo sus comentarios veo que están enfermos, no están nada de sanos, porque botan espumarrajos de odio, dicen el pastor tal, y esto, y los demonios están allí. Dije, estos están enfermos. La sana doctrina no es ser un hombre que comienza a lanzar ladrillos a todo el mundo porque conoce ciertas cosas de la Biblia, sino es una palabra que te sana, te hace un hombre saludable, no resentido ni amargado, te hace un hombre santo, una mujer santa. Ese tiene sana doctrina. Evidentemente tenemos que tener la doctrina correcta, ni hablar, ¿no? Pero no se va a hacer saludable esa doctrina
sino se hace carne en nosotros. Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, esta iglesia crecía porque era saludable. Amén. ¿Y cómo era saludable? Porque perseveraban en la doctrina. Esta palabra perseverar también significa estable, estar en el fundamento. O sea, eran discípulos consolidados, establecidos en el fundamento de Dios. Amén. Bien, esto, ¿cómo se evidenciaba? ¿Cómo se evidenciaba esto? Mira, ahí lo dice. Volvamos a Hechos 2, 42. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros. Ya. ¿Cómo sé yo que alguien está perseverando en la sana doctrina? Y esa doctrina lo está sanando. Es que tiene buenas relaciones, comunión unos con otros. Qué lindo. Ese está en sana doctrina. Cuando vemos un hermano que ama a todos, no habla mal de nadie, ama a la iglesia, ama a su pastor, ama a su esposo. Ese hombre está en la sana doctrina. Comunión. Esta iglesia tenía una relación, una preciosa comunión con Dios, pero también una comunión con su prójimo, con sus hermanos. Ay, hermano, esa iglesia crece, pues. ¿Quién no va a querer venir a una iglesia donde llega y hay amor? Donde hay buena relación, donde no hay envidia, celos, ni chismes, ni murmuraciones. La gente viene y dice, ¿cómo se aman? ¿Cómo se aman? Digan algo, están muy silenciosos. Algunos están pensando, santo, estamos enfermos seguramente. Entonces, eso es el verdadero crecimiento, hermano. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Compartían. Coinonía. Yo cuando veo por Facebook hermanos ahí que dicen, estamos teniendo coinonía, y lo veo sentado en una mesa almorzando, qué lindo es eso. Están compartiendo el pan ahí. Gloria a Dios. Sería bueno que inviten al apóstol también. Una broma, ¿no? Y los veo comiendo, hacen así todavía el cuy, no sé, así salen. Santo Dios, y están ahí en la mesa. Qué bonito. Terminando el culto, salen los hermanos a comer juntos un momento. La Biblia, ¿sabes lo que me llaman eso? A los ágapes, se llamaban ágapes. Ellos practicaban mucho eso, el compartir el pan, comer algo juntos. No solamente tema de ayuno y oración, hay que estar juntos también en el tiempo de coinonía. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el presente del pan y en las oraciones también. Ahí estaban todos juntos, no solamente cuando había tema de cuchara, porque ahí se venía, todos se vienen. Pero cuando hay oración, ayuno, uno no aparece ni... No, había una comunión en todos los aspectos. Qué tremendo. ¿Cuántos quieren esta iglesia saludable, hermano? Entonces, eso es una iglesia saludable. Vamos volviendo entonces al verso 46, ¿no? Dice, y perseverando. Entonces, a eso se refiere con Dios. Perseverando se refiere a estar fundamentado, estar en la doctrina. Unánimes. Claro, si hay fundamento, si Cristo es el Señor, si la palabra se ha hecho carne, va a generar unidad. Unidad. El producto de ser perseverantes en el fundamento doctrinal y aplicarlo a nuestras vidas debe generar unidad. Amén. División con el pecado, pero unidad con la santidad. División con lo malo, pero unidad con la justicia. Amén. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Qué precioso. Esa es la iglesia que Dios espera.
donde nos amemos de corazón. Y el amor tiene múltiples facetas: perdonar, ser paciente, decir las cosas como son, corregirnos, disciplinarnos, reprendernos, exhortarnos, consolarnos, restaurarnos. Ese es el amor. ¿Qué más? Otra característica: perseveran unánimes cada día en el templo, cada día en el templo. ¿Qué más dice? Y partiendo el pan en las casas. Tenían dos tipos de reunión, ¿no? Esto ya viene a estrategia, que vamos a hablar más después. Aquí, de estrategia. Ese es el otro tema que vamos a hablar. Pero vemos que no solamente había fundamento, buenas relaciones, había una estrategia también. Reuniones en el templo y en las casas. En las casas se reunían. ¿Para qué? Para seguir teniendo buenas relaciones y multiplicarse. ¿Ya? No eran templistas nada más, no solo en los templos, no solo en el templo, sino en las casas. ¿Ya? 1 Corintios 16, 19 dice, ¿no? La iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muchos en el Señor. La iglesia que está en su casa. O sea, no tenían la idea que algunos, por ejemplo, ¿no? Corrijo a muchos hermanos, me dicen, apóstol, ¿va a ir a la iglesia? No, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia, hermano. No, a la iglesia, al local de la iglesia, sí voy a ir. Pero la iglesia eres tú. Amén. Y donde nos reunimos, ahí está la iglesia. Uno piensa que la iglesia es el local. No, la iglesia es en todo lugar donde la iglesia eres tú, pues, hermano. Y cuando subes al combi, ahí está la iglesia en el combi. Cuando estás en tu casa, ahí está la iglesia en la casa. Estamos acá. Si nosotros no estamos, esto es solamente local. Muchos, por ejemplo, se van yo no he tenido la oportunidad de ir, pero me cuenta que en Inglaterra, qué triste, ¿no? Recordar los siglos pasados con los grandes avivamientos de Finney, Wilde, etcétera, etcétera. Y Inglaterra dice que los coliseos, los bares se cerraban, las congregaciones eran llenas de penitentes buscando el rostro de Dios en esos años, estoy hablando 400 años atrás. Ahora usted va a Inglaterra, todas esas congregaciones, esos templos anglicanos, bautistas, son mausoleos. Están vacíos. Tienen una estructura bonita y muchos se han hecho depósitos, otros se han hecho lugar de visita de turistas. Y ya no hay gente ahí. Entonces uno dirá, ahí está, y dicen, ahí está la iglesia. Dicen, mire esa iglesia bautista. No, eso no es iglesia, es un escaparate, un museo. Ese es un local donde se congregaba la iglesia que ya desapareció. En Estados Unidos está pasando lo mismo. Muchas congregaciones que antaño estaban llenas, los pastores la han cerrado y han vendido esas propiedades. Escuché de un pastor que por la radio decía que él estaba con su iglesia muy bien, gracias a Dios, pero al costado una congregación había cerrado y el pastor se acercó y dijo, pastor, le entrego las llaves, le regalo el local de la iglesia a usted. Tenga la llave porque yo ya me despido. Y se cerró la iglesia. Pero pastor, ¿qué pasó? Bueno, que hace como 40 años que no bautizamos a nadie. Qué triste, ¿no? Y locales vacíos. Entonces, amados, el local no es la iglesia es usted. Digan, el local no es la iglesia. La iglesia soy yo. Este local es el lugar donde se reúne la iglesia. La casa donde se reúne la iglesia. Amén. Por eso acá dice, la iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila en la iglesia que está en su casa. O sea, los hermanos eran la iglesia, estaban en la casa de Priscila, de Aquila y Priscila. Colosenses 4:15 también dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. No es que todo Jerusalén estaba en la casa de ellos, sino era un grupo casero, un grupo de comunión familiar, pero esa era la iglesia también.
Amén. Digan, yo soy la iglesia. ¿Dónde estoy? Ahí está la iglesia. Qué lindo. Otra característica de una iglesia saludable, ¿cuál es? Dice, ahí estamos leyendo, ¿cuánto? Hechos 2, 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando estamos en el fundamento, cuando el reino de Dios realmente está en nosotros, hemos sido consolidados y estamos fundamentados en Cristo, se va a producir estas cosas, hermano. Alegría, sencillez de corazón. Es decir, gente humilde, gente discípula. No había altivez, no había soberbia, no había acepción de personas, posición, que yo soy rico, tú eres pobre, no. Alegría y sencillez de corazón. Amén, hermanos. Así que ellos en el templo comían, pues en las casas tenían unidad, alegría, gozo, por una vida sencilla, ¿no? Y humilde, que expresaba a Cristo en ellos, pues. Expresaba a Cristo en ellas. ¿Qué más dice? Alabando a Dios. Y había alabanza, adoración, exaltación. Mire, todo lo que produce una relación con Dios, una vida saludable, produce todas estas virtudes, toda esta bendición, ¿no? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No solo tenían relación entre hermanos, no solamente tenían una relación con Dios saludable y entre hermanos, sino que a su vez tenían favor con el pueblo. O sea, servían al pueblo, tenían buen testimonio. El pueblo hablaba bien de ellos. Esa palabra favor significa complacencia, agrado. La gente estaba agradado de ellos, su comportamiento, su estilo de vida. Y de manera que cuando yo les hablaba la palabra, con agrado los escuchaba. Amén, hermanos. No decían, oh, ese más mentiroso, ese cristiano, ¿cómo va a la iglesia? Esa hermana más chismosa, me debe plata, me ha gritado, se han peleado conmigo. No hablaban así. Lamentablemente a veces eso sucede. No tenemos favor con los demás. Entonces ellos eran un testimonio vivo de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál era el resultado? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es maravilloso. Ese es crecimiento verdadero. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre. Amado, esta es la forma que Dios quiere que crezcamos. Y esto es lo que Dios me habló hace mucho tiempo. Fundamenta mi iglesia. Hijo, me dijo el año 2008, en un tiempo de ayuno, donde yo estaba orando, Señor, quiero que crezcamos, quiero el Perú para Cristo. Fundamenta mi iglesia y crecerás. Y de ahí he comenzado a renovar todos estos libros. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a Dios y esta misma escuela es para fundamentarlos a cada uno de ustedes. Algunos dicen, pero otra vez, pastor, si hace como no sé cuántos años me habló del fundamento. Sí, tengo que hablarlo, porque no me cansaré de repetir la misma cosa hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es que te quiero llenar la cabeza, quiero que salga lo que está dentro. A ver, dale una palomita a la espalda de tu hermano, que salga lo que está dentro de él. Aleluya. La vida de Cristo. Amén. Ahora, esto es tan importante, hermano, esto es tan importante que está profetizado desde el Antiguo Testamento. O sea, mire la importancia de este crecimiento que Dios quiere, que ya fue profetizado. O sea, no es algo de los hechos ya solamente. En los hechos
se evidenció patentemente la realidad de lo que fue profetizado por Isaías, unos 600 años antes de Cristo. Isaías 54:2 dice, mire, ensancha el sitio de tu tienda, crecimiento, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Extiende la iglesia, expándete, le está diciendo Dios a Israel, que representa a la iglesia. No seas escasa, no tengas una mente, ay, yo moriré solo, pues hermano, no. Ensánchate, ensancha tu corazón, piensa en grande, sé un conquistador de vidas. Amén. Pero dice algo, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, fundamento. Ese es el decrecimiento que Dios quiere. No que ensánchate. No pongas estacas, no, ensánchate nomás. Hermano, eso es crecer como sea. Y cualquier viento se lleva la carpa y nos quedamos vuelta pelados. Y eso es lo que pasa hoy día. Vuelvo a repetir, no es el hecho crecer, crecen los mormones, hermano, crecen los testigos de Jehová, la diosa madre crece, las sectas crecen, pero son crecimientos falaces, falsos, no agradables a Dios. El hecho no es crecer, sino crecer bien, crecer bajo principio, bajo cuerdas y bajo estaca. Recuerden que la Biblia cuando habla de cuerdas, habla de cuerdas de amor. Y cuando habla de estaca, habla de algo sólido, fundamento de Dios, reino de Dios en tu vida, que expresa calidad de vida, transformación. Entonces, tu crecimiento será correcto y agradable delante de Dios. Este es el verdadero crecimiento. Podemos resumirlo entonces en dos cosas: buenas relaciones, buena administración. Voy a explicarlo, a ver. Una iglesia que crece es una iglesia que desarrolla buenas relaciones a través del fundamento doctrinal sólido que llevará a la iglesia a ser edificada conforme al modelo de Cristo. ¿Ya? Entonces, buenas relaciones tiene que ver con discipulado que establece fundamento, edificación y da salud. Buenas relaciones con Dios, con el prójimo. Ese es el primer aspecto del verdadero crecimiento. A ver si aquí hay un plumón para poner acá, que estas son las, esto le vamos a llamar verdadero crecimiento. Este es el verdadero crecimiento. Buenas relaciones. Ahora usted como que está capacitándose, adiestrándose, tiene que analizar pues, ¿no? Que usted está llamado a crecer verdaderamente, siendo un discípulo establecido en el fundamento y bien edificado en amor, sanado. Amén. Y segundo, buena administración. ¿Qué significa eso? Estrategia, pues bien, una buena estrategia. Dice que se reunían en el templo y en las casas, o sea, grupos de comunión familiar y ministerios diversos que apoyan ese grupo, como el evangelismo, los profetas, los apóstoles. Todo ese tema se añade a que los grupos de comunión familiar puedan pues cumplir el crecimiento eficazmente. Eso es el crecimiento sencillo. Eso hace verdaderamente crecer a la iglesia. Amén, hermanos. Puedo darle un ejemplo más, tomado de Génesis capítulo 1, 26, por ejemplo. Recuerden que Dios compara a la iglesia como la esposa de Cristo. Y al esposo compara como la cabeza. Y tomado de la figura del matrimonio. El matrimonio es una figura también, pues, del crecimiento correcto y verdadero que Dios espera. Entonces, ahí también vemos esto tan sencillo, según Génesis 1, 26. Deben saber primero, antes de leer este pasaje, ¿para qué Dios instauró el matrimonio sobre la tierra? Para un crecimiento, pues,
expansivo en el mundo y tener una familia, un pueblo para Él. ¿Cuántos saben esto? Bajo este contexto vamos a ver entonces cómo ese crecimiento que Dios esperaba a través del matrimonio que representa Cristo y su iglesia, se dio. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí empieza la cosa, ¿ves? Primero hagamos al hombre con buenas relaciones, a imagen mía, semejanza mía. Así que para que ahí en el matrimonio ya se revela pues esta forma en que Dios quiere que se expanda la iglesia. Expresar imagen y semejanza que va a llevar una buena relación entre Adán y Eva. Una buena relación entre Cristo y su iglesia, ¿no? Eso nos habla de ser discípulos fundamentados y edificados. Y luego que dijo ahí el Señor, y señoré. Esa palabra señorear es administrar, gobernar. Buena administración. Y señoré. ¿Ves? Ahí están las bases. Y en base a esa directriz, después le dice, multiplíquense. Y eso nos está diciendo el Señor a nosotros. Sé formado a su imagen. Señorea bien lo que te doy y te vas a multiplicar. Coordinadores, ¿quieren crecer? Supervisores, ¿quieren crecer? Supervisores, ¿quieren crecer? Discipuladores, ¿quieren crecer? Desarrollen imagen, buena relación, carácter, fundamento de Dios. Y segundo, administren bien lo que tienen. Si una de las dos cosas falla, no va a crecer. Ay, pastor, estoy con el reino, soy discípulo, pero no crezco, porque no administras bien. Estás visitando las vidas. Estás llamando por teléfono a los nuevos. Mala administración. Sí, le encargo a todos que lo hagan. ¿Está chequeando si lo hacen? El Señor solo lo sabe. Totus tus. Me volví papa. Muerte, hermano, no hay crecimiento, no hay buena administración. Tienen que ir de la par las dos. Ahora tienes una buena administras todo tremendo, pero tienes un carácter endemoniado. Tampoco funciona. Entonces lo único que tienes es puros cuervitos nada más. Pero cuando funcionan las dos cosas, imagen y buena relación, está el crecimiento. Amén, hermanos. Amado Dios, gracias por esta enseñanza que nos ayuda a entender cómo tú quieres el verdadero crecimiento en la iglesia. Buenas relaciones, buena administración. Buena administración, buenas relaciones. Son dos términos sencillos, pero profundos. Ayúdanos a entender esto, a vivirlo, a fundamentarlos, a desarrollar esa vida de Dios y tener responsabilidad con lo que nos has dado para administrar bien tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén.